Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras, con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adventista West Covina Hills. Como acostumbramos, quiero invitarles que al iniciar nuestro estudio del día de hoy, podamos invitar a la presencia de Dios en oración. Acompáñenme. En esta semana hemos aprendido, Señor, lecciones importantes acerca del trabajo que Jesús hace en nuestro favor. Y ahora, al concluir esta semana, queremos pedirte que nos guíes una vez más. Que al abrir tu palabra podamos encontrar esas verdades que necesitamos con tanta importancia para nuestras vidas el día de hoy. Y queremos pedirte de que la gracia de Jesús pueda ser real en nosotros. Y que al abrir tu palabra en esta ocasión, podamos escuchar la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Libres del pecado. Es el título que hoy nos toca para concluir este estudio de la epístola de Romanos en el capítulo número 6 que iniciamos esta semana. Cuando pensamos en libertad del pecado, como hablamos en el último episodio, Pablo hace una división entre un esclavo y una persona libre. En nuestros días podríamos decir de que cuando una persona va al médico, el médico le ofrece una noticia buena o una noticia mala. Muchas han sido las historias de personas que después de hacer algún examen y llevado el resultado al laboratorio, cuando el médico recibe los resultados, llama al individuo, al paciente, y le dice: tengo una noticia para darle. La noticia triste, la noticia que nadie quiere escuchar es: tiene una enfermedad. Puede ser de que la enfermedad sea permanente, terminal, o puede ser de que la enfermedad puede ser temporal o puede ser tratada para ser eliminada. Y también está el otro grupo de personas, que cuando vienen con el médico y el médico tiene una noticia para ellos, la noticia es: ya no tienes más la enfermedad, o no tienes la enfermedad. Cualquiera que sea, siempre el médico va a tener una noticia. El apóstol San Pablo nos dice de que Dios tiene una noticia para nosotros. El versículo 19 del capítulo 6 de Romanos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice acá que habla como humano. Pablo está diciendo de que va a hablar por su experiencia de alguien que estuvo en esa situación. Debemos recordar de que Pablo en algún momento se refiere a sí mismo como el jefe de los pecadores. Y aún al final de su carrera dice: no es de que la haya alcanzado. Pero Pablo ha pasado por esa experiencia porque ha llegado a confiar en la salvación de Jesús y ahora ya no está dominado por el pecado. La noticia que Pablo quiere darnos por medio de su epístola es el mensaje de Jesús de que hoy nosotros podemos ser libres del pecado. Ahora hay un método que también nos dice. Ese método, dice ahí en el pasaje, es la santificación. Ahora quiero decirles, mis queridos amigos, de que la santificación no es un estado, no es un estado permanente. En realidad la santificación es un proceso. Es un proceso que día con día va creciendo, va cambiando. Y ese es el método que Pablo nos dice que Dios utiliza para que nosotros lleguemos a entender, a experimentar que somos verdaderamente libres. Esto significa que la santificación es un método constante para aceptar que el ser humano está en un lugar, en un estado que no es el estado al cual fue diseñado para ser. El plan de redención no es solo perdón
o justificación. El plan de redención, mis queridos amigos, es restauración total del ser humano para llegar a ser lo que Dios nos hizo para que fuésemos. La razón está en Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, dice Pablo, eras libres acerca de la justicia. Esta libertad que Pablo está hablando, libres de la justicia o libres del pecado, no tiene que ver de que si una persona está pecando ya no tiene que preocuparse por la justicia. No. Al contrario, Pablo está haciendo una definición de pertenencia. Si estás en el pecado, perteneces al pecado. Si estás en la justicia, perteneces a la justicia. Pablo está haciendo una definición clara de que no puedes estar en un lado y en el otro al mismo tiempo. Es imposible, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, pertenecer a ambos. Dice en el versículo 21 del capítulo 6 de Romanos, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Por esa inhabilidad de estar en dos lados a la vez, Pablo nos está diciendo de que hay una consecuencia. A esta consecuencia Pablo dice fruto. Ahora, en fruto es un proceso. Si tienen la oportunidad de tener un árbol frutal en su casa, se han dado cuenta de que hay frutos que no se dan todo el año. En casa tenemos un árbol de mandarinas y el árbol de mandarinas la mayor parte del año no tiene fruto. Solamente unos 3 meses al fin de año, durante el invierno, es de que las mandarinas están en el árbol. Ese fruto lleva un proceso. Desde que es flor hasta que la flor se convierte en fruto y hasta que el fruto empieza a crecer y deja de ser verde hasta que llega a madurar. Es un proceso. Pablo dice en el versículo 22 este proceso. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está diciendo, familia, de que en este proceso de la santificación no es el fin, sino es un proceso que nos va a llevar a la vida eterna. Pablo está diciendo que mientras estamos en el pecado, el único fruto que vamos a tener es muerte. Sin embargo, lo que recibimos nosotros cuando llevamos el proceso de santificación de Dios es de que vamos a experimentar la vida eterna. Dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga aquí que aparece, familia, es la palabra que se usaba para hablar de lo que los soldados recibían como alimento, como ración durante el tiempo de batalla. La ración era algo pequeño porque no sabían si al final iba a morir en la batalla y ya no tenían que darle más. Sin embargo, la palabra que utiliza acá para dádiva está hablando de algo que he recibido gratuitamente y sin término. Algo que no tiene fin. Lo que Pablo está diciendo, familia, aquí es de que nuestras dos opciones de tener libertad en el pecado o libertad en la justicia, de ser ya no más esclavos del pecado o continuar siendo esclavos al pecado, mientras estemos en el pecado, es algo temporal que va a terminar en muerte. Sin embargo, cuando estamos bajo la gracia de Jesús y aceptamos su salvación, es algo que permanece por toda la eternidad. Jesús cambió las reglas del juego. Jesús nos ayuda a vencer el pecado, no por nuestra fuerza, sino porque Él ya lo ha hecho. Aunque Adán lo perdió todo en el huerto, Jesús lo restaura todo en la cruz. Y es por eso que ahora, por medio de Jesús, todo puede llegar a ser nuestro una vez más. Ese es el plan de redención. Y si tú quieres ser parte del plan que Dios tiene para nuestra vida, hoy quiero pedirte que ores conmigo. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesús y gracias por la salvación que nos ofrece. Ayúdanos a confiar de que es por medio de Jesús de que podemos vencer el pecado y de que podemos llegar a ser quien tú nos hiciste para que seamos. En el nombre de Jesús oramos y te lo agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.